Intensificando la censura, madurismo afianza judicialización política contra opositores. Balance postelectoral. Foro Penal reporta casi 1.400 detenidos, de los cuales 117 son adolescentes, mientras en la frontera premian a los policías por controlar protestas. Presión internacional. La Unión Europea, Estados Unidos y Colombia abogan a favor del diálogo en Venezuela. Muy buenas noches, amigos de Impacto Venezuela. Yo soy Yasmín Velasco y de inmediato vamos con las noticias más importantes del día. El gobierno de Nicolás Maduro ha retomado desde la Asamblea Nacional la discusión de un paquete de leyes que incluye la regulación de redes sociales, una ley para castigar el fascismo, término con el que suelen referirse a sus detractores, y otra para regular a las organizaciones no gubernamentales, justo en el momento más crítico a nivel social después de la elección presidencial. Pese a que la segunda discusión del proyecto de ley de fiscalización de las organizaciones no gubernamentales fue suspendida antes de aprobar su artículo 30, el gobierno de Nicolás Maduro avanza en su intento de criminalizar los pocos espacios cívicos y democráticos que queda en el país. Así lo sostienen defensores de derechos humanos, quienes alertan sobre sus posibles consecuencias. La ley de cooperación internacional y la ley de fiscalización contra las ONG y afines, que no solamente van a afectar a los defensores de derechos humanos, sino también a todas esas organizaciones humanitarias que en este momento en el país están realizando una importante labor para poder atender a los que más lo necesitan. Desde diversas organizaciones no gubernamentales afirman que es el momento más crítico posible para llevar adelante la aprobación de esta ley, justo cuando más las necesitan los familiares de los más de 1.200 detenidos en protestas o en sus casas desde la elección presidencial. Los afectados de esa ley va a ser toda la sociedad venezolana, quienes están recibiendo un medicamento gratuito, quienes pueden asistir a un comedor gestionado por Cáritas, a una escuela de fe y alegría. Lamentablemente todos esos beneficiarios van a ser beneficiados en lo que es la única política pública que existe actualmente en este país. Desde la Asamblea Nacional, el diputado Diosdado Cabello pidió este martes avanzar en paralelo con la denominada Ley Antifascismo, como parte del cuestionado paquete de leyes que ha sido postergado en varias oportunidades ante la preocupación de la observación internacional. Deben preocuparse los fascistas, los neofascistas y los odiadores de siempre. De la propuesta en concreto del señor presidente, llevar a consulta la ley, consulta pública, y traerla ante esta plenaria lo más pronto posible para que sea aprobada y comience de una vez la aplicación de esta ley tan importante para alejar de Venezuela ese flagelo tan terrible como es el fascismo. Importante destacar que el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, pidió este martes al gobierno de Maduro que no apruebe los proyectos de ley para regular el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales y de las redes sociales, por el impacto negativo que tendría en los derechos humanos y en la democracia en general. Un llamado al que también se unió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que señaló que la discusión de estas leyes se reanuda en un contexto de creciente represión tras las elecciones del 28 de julio. Al menos 100 policías de la frontera con Colombia fueron condecorados por controlar protestas postelectorales y detener manifestantes. En el país, unas 2.000 personas han sido aprehendidas, entre ellas 117 menores de edad. Defensores de derechos humanos ratifican que gran porcentaje de estos privados de libertad no tenían órdenes de captura, de allanamiento y, peor aún, estaban lejos de sectores en conflicto. En Táchira, donde hubo un fallecido por arma de fuego en un centro de votación el 28 de julio, donde las protestas han dejado 55 detenidos, entre ellos 15 menores de edad, donde han habido capturados por instigar al odio en redes sociales, el Estado, que al parecer dio más votos a Edmundo González que el resto de las entidades del país, las autoridades condecoraron a policías regionales y PNB que manejaron el orden público. Efectivamente hay algunos heridos y hay otros oficiales que con gran eficiencia combatieron, dominaron y pusieron a derecho una serie de terroristas, así los llamamos. Entonces, en ese sentido, hoy vamos a exaltar el esfuerzo, el valor y el compromiso de un grupo de hombres en función de defender la Constitución. En el Estado reina el miedo. Algunos miembros y testigos de mesa de las elecciones han optado por resguardarse.
Van como 4 tachirenses presos por mensajes contra el chavismo en redes sociales. Amigos de Impacto Venezuela, por su parte, defensores de los derechos humanos sostienen que la Corte Penal Internacional está en el lapso razonable para actuar sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país. En este momento de crisis para el país, es necesario que se reactive la Corte Penal Internacional. Karim Khan ha tenido un tiempo suficiente. Por eso exigimos que el fiscal general de la Corte Penal Internacional, que ya está autorizado para investigar los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, él pase a la fase de enjuiciamiento, no solamente de Maduro, sino los miembros del alto mando civil y militar responsables de esa criminalidad. Hasta el momento no hay investigación alguna sobre los sujetos armados vestidos de negro que llegaron disparando a varios centros de votación de la zona fronteriza y que presuntamente por esta acción un masculino de 40 años murió en el municipio Guásimos. En Táchira, Marina Glot, Somos Impacto Venezuela. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó este martes su preocupación por las detenciones arbitrarias en Venezuela y el uso desproporcionado de la fuerza que alimentan el clima de miedo desde las elecciones presidenciales. La ONU acusó el martes al gobierno de Nicolás Maduro de alimentar un clima de miedo en Venezuela. En un comunicado leído por su portavoz, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, se mostró preocupado por las detenciones arbitrarias y el uso desproporcionado de la fuerza. Es especialmente preocupante que tantas personas estén siendo detenidas, acusadas o imputadas de incitación al odio o bajo la legislación antiterrorista. El derecho penal nunca debe utilizarse para limitar indebidamente los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación. En base a datos oficiales, más de 2.400 personas fueron detenidas desde el 29 de julio. Esta advertencia tiene lugar al día siguiente de que Maduro reclamara a los poderes del Estado actuar con mano de hierro tras las protestas que estallaron en el país por su cuestionada reelección. El mandatario chavista fue proclamado para un tercer mandato de 6 años en las elecciones del 28 de julio, pero la oposición denuncia un fraude masivo. Las manifestaciones han dejado una veintena de muertos y cerca de 200 heridos. El alto comisionado de la ONU ya no tiene personal en Venezuela, desde que Caracas le pidió en febrero que suspendiera sus actividades por haber denunciado el arresto de una activista de derechos humanos. Juanita Goubertos, directora del American Human Rights Watch, instó a la Corte Penal Internacional a acelerar sus esfuerzos para emitir órdenes de captura contra responsables de graves violaciones de derechos humanos en Venezuela. Según la directora, la situación en el país es crítica y la comunidad internacional no puede permitirse más demoras en la búsqueda de justicia para las víctimas. Génesis Pérez con los detalles. La directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Gouberto, hace un contundente llamado a la Corte Penal Internacional para que acelere el proceso de solicitud de órdenes de captura contra altos funcionarios y líderes venezolanos implicados en graves violaciones de derechos humanos. Según la directora, la situación en Venezuela es insostenible y la inacción prolongada solo perpetúa la impunidad en un país donde la crisis de derechos humanos ha alcanzado niveles alarmantes. El llamado ha resonado entre otros grupos de derechos humanos y gobiernos que han expresado su preocupación por la situación en Venezuela. La comunidad internacional ha incrementado la presión sobre la CPI para que actúe con mayor celeridad, reconociendo que la justicia tardía equivale a una negación de la misma. En Venezuela pareciera que no es un factor disuasivo a la represión el que haya una investigación abierta en la Corte Penal, de que la misión de determinación de hechos todavía está documentando y que haya venido el alto comisionado a Venezuela. Pareciera que eso no importa, no es disuasivo, porque siguen cometiéndose hechos. Pero son bastantes los casos que afortunadamente la Corte Penal Internacional tiene documentada y la misión de determinación de hechos también. A la fecha, Human Rights Watch señala haber recibido reporte de más de 2.200 capturas
y estar haciendo un seguimiento especial de los reportes de 25 casos de muertos en protestas postelectorales, más de 90 heridos y más de 20 desaparecidos. Desde hace años, Venezuela ha estado en el centro de denuncias internacionales por presuntas violaciones sistemáticas de derechos humanos, incluyendo torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias. Sin embargo, en esta ocasión, las víctimas han sido procesadas por delitos de terrorismo, con implicaciones mucho más grandes que las dadas en las protestas de 2014 y 2017. La situación de la violación a los derechos humanos y que algunos de ellos constituyen crímenes de lesa humanidad, tal y cual como lo ha señalado la misión para la determinación de hechos sobre Venezuela, se mantiene. Es grave, esto ocurre a diario, esto sigue pasando. A pesar de los avances en la recopilación de pruebas y testimonios, el proceso ha sido lento en parte debido a la complejidad de los casos y a la necesidad de garantizar un juicio justo y transparente. Vamos a conocer qué es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: Unión Europea, Estados Unidos y Colombia unen sus voces a favor del diálogo. Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea volvieron a coincidir en que la región presione para que se realice un diálogo. El canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, expresó: seguimos en contacto con todos los sectores oficiales y políticos en Venezuela en un esfuerzo diplomático conjunto y constructivo entre Colombia, Brasil y México, siempre respetando la soberanía del vecino país, la no injerencia en sus asuntos internos y el respeto por los derechos humanos. España asume representación diplomática de la República Dominicana en Venezuela, tal como ocurrió con las embajadas de Perú y Argentina, a raíz de la crisis diplomática desatada por los resultados electorales del 28 de julio. Este martes, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, anunció que asumirá la representación internacional de la República Dominicana en Venezuela desde el punto de vista consular y diplomático. España siempre estará a disposición de todos los países y todos los pueblos hermanos de América Latina, subrayó el ministro durante una comparecencia en el Senado. Expertos electorales de ONU en Venezuela muestran informe provisional al CNE. El panel de expertos electorales de la ONU, invitados por el Consejo Nacional Electoral para monitorear las elecciones presidenciales del 28 de julio, ha mostrado un informe provisional sobre el proceso a los líderes del máximo ente comicial y prepara su versión final, que no es pública, para el secretario general del organismo, Antonio Guterres. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día, que hoy está referida al escrutinio de las elecciones presidenciales. ¿Quién crees que tiene las actas originales y por qué no han impugnado las de María Corina Machado? En nuestras redes sociales nos dejaron varios comentarios que leemos. Todos saben la respuesta. Las actas originales las tiene el CNE, bueno, que las muestre y listo. El gobierno debería mostrar las actas, pero ¿por qué no lo hace? Asimismo expresaron: esas son nuestras actas. No nos llamamos oposición, nos llamamos pueblo. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.